Este programa es una presentación de INACOP, Construyendo Cooperativismo. Y anda, con la solidaridad organizada, el mundo anda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos a otro encuentro de Mundo Cooperativo. En una mañana bastante gris les estamos presentando la propuesta para esta semana, como siempre, sobre temas vinculados a esta área que mueve a la economía y a la sociedad de nuestro país. Y hoy, particularmente, vamos a hacer un informe sobre un medio de comunicación cooperativo. Se trata del semanario Brecha, que está celebrando 35 años. Estuvimos dialogando con Mariana Contreras, la directora periodística de Semanario Brecha, y ella nos cuenta sobre la importancia, la relevancia de este aniversario, pero además de qué manera se está celebrando. En medio de este año tan complicado, pensar en los 35 años para nosotros es todo un acontecimiento, casi un triunfo, ¿no? Como empresa chiquita, como empresa cooperativa, autogestionada, con todos los desafíos y todas las dificultades que eso genera, y más en el 2020, estamos más que contentos y tratando de empujar el semanario para que ganen estabilidad. Me refiero a lo económico, ¿no? Porque la estabilidad periodística y el lugar en el medio me parece que lo tiene, pero para que ganen estabilidad económica y crezca en medio de esta pandemia que por supuesto nos afectó y nos afectó bastante, como creo que a toda la prensa. Así que estamos haciendo actividades. Bueno, empezamos con el rediseño, el que ya les estuvieron contando, y ahora estamos festejando los 35 con actividades, con una mesa redonda, con varias mesas redondas, una que ya pasó y dos que nos quedan por delante, que son una vinculada al periodismo, al quehacer cotidiano nuestro, al periodismo y el poder. ¿Qué pasa con el periodismo independiente cuando el poder o los diferentes poderes intentan meterse en el medio? Y otra que tiene que ver con la estabilidad democrática en la región, que se ha visto bastante afectada en los últimos años. Y las dos actividades, junto con la que ya pasó, las hacemos con una mirada regional, con una mirada continental, que es de alguna manera algo que también nos representa, ¿no? Una mirada latinoamericana, que es un espíritu con el que nació el semanario. Así que estamos festejando esos 35. No, son abiertas a todo público y son virtuales. Nos hubiese gustado hacerlas presenciales, pero bueno, había una imposibilidad ya conocida. Así que entrando a la página de Facebook, que es Brecha Semanario, por ahí vamos a transmitir en vivo. Son los martes, el próximo martes 3 y el martes 10 a las 7 de la tarde. Sí, es una lucha constante, ¿no? Creo que parte del rediseño que nosotros hicimos tiene que ver con eso, con una necesidad de dinamizar la lectura, de hacer más atractiva la llegada a Brecha, el encuentro con Brecha, ¿no? Brecha siempre está acusada de ser como de tener mucho texto, y en parte es verdad, porque el tipo de periodismo que nosotros queremos hacer en profundidad amerita notas más largas, pero nos habíamos quedado como muy ocupados en eso y habíamos descuidado el aspecto gráfico en los últimos años, que es un llamador, un atractivo. Bueno, por eso emprendimos el rediseño, y también por eso nos dedicamos este año a potenciar el trabajo en las redes sociales. Porque la gracia no es estar por fuera de esos lugares, ¿no? Sino tratar de hacer un buen uso de ellos, que era una cosa en la que nosotros también estábamos un poco rengos. E hicimos todo un proceso interno, me parece, de convencimiento de la necesidad de profesionalizar ese espacio. Entonces ahora tenemos una persona que se encarga de las redes, que sabe y que realmente ha logrado potenciar mucho ese espacio, porque nosotros íbamos como
a tientas, en una cosa muy doméstica, casera, ¿no? Como quien utiliza su cuenta personal. Pero hay un mundo ahí de conocimiento. Y lo que hicimos, bueno, fue llamar a alguien que sabe y establecernos como con mayor cotidianeidad. Estamos todos los días en las redes, cosas que antes no pasaban, ¿no? Capaz que estábamos los viernes, los fines de semana, y se hacía un vacío ahí entre el lunes y el viernes. Y las posibilidades que nos da el Facebook, Twitter, Instagram, tratamos ahora de usarlas a pleno. Y por lo demás es llevar nuestro contenido, que siempre tratamos que sea riguroso en el papel, a las redes sociales y tratar de alcanzar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Tener la mayor cantidad de lectores y garantizarles eso, unas noticias, unos artículos confiables. Complicado. Nosotros nos sostenemos en base a los lectores, a las suscripciones y a la compra los viernes en los kioscos y a la publicidad que cada vez llega más en cuentagotas, porque he sabido que la publicidad oficial ha descendido tremendamente. Bueno, este año ni que hablar, pero ya venía en descenso, porque brecha nunca fue muy interesante, se ve para las empresas privadas, entonces también llegan como a cuentagotas. Y lo que en algún momento fue un equilibrio entre la venta y la publicidad, hoy en realidad te diría que ya no es un equilibrio y que buena parte de los ingresos de brecha responden a la venta, a las suscripciones. Yo quiero creer que sí, pero entiendo que es tremendamente complicado. Primero porque hay otros medios que tienen la posibilidad de tener versiones digitales que son de acceso libre, o buena parte de sus artículos son de acceso libre, los diarios, por ejemplo, ¿no? Y segundo, porque no hay mucha costumbre en Uruguay de pagar por el periodismo, ¿no? También es verdad que hay otras formas de comunicación, de información, como la radio, la televisión, a las que se accede de forma gratuita. Entonces, un semanario como Brecha, que es muy chiquito y tiene necesidad realmente de cerrar prácticamente todos sus contenidos, nosotros tenemos algunos contenidos abiertos, pero son los menos, tiene que competir con eso y con esa cultura de acceso gratuito, que es complicado. Aún así, otra de las cosas que nosotros hicimos este año fue potenciar el área de suscripciones. Y tengo que reconocer que no nos ha ido mal, al contrario, teniendo en cuenta lo que es este año, las dificultades económicas que tiene la sociedad uruguaya, yo te diría que hasta un poco nos sorprende que la gente haya como recibido el llamado y haya contestado de manera afirmativa, y las suscripciones, tanto en la versión digital como en el papel, crecieron. Eso es muy ambiguo. Por un lado es bastante frustrante saber que estuviste trabajando, dedicando esfuerzos, tiempo, recursos humanos para un trabajo que te parecía que valía la pena, y que de repente otro medio más grande o con mayor visibilidad lo levanta y todo el mundo le atribuye la información a ese medio. Pero por otro lado también es cierto que muchas veces los medios te citan y esa cosa, esa sinergia que se genera, ¿no? Está buena, que otros medios se hagan eco de tu noticia y la amplifiquen. Lo que está bueno es que nos la atribuyan, de la misma manera que está bueno que nosotros le atribuyamos a otros cuando citamos la noticia, pero sí es medio ambiguo. Yo justo ayer estuve en un posteo de Facebook que le atribuían a Gabriel Pereira, que hizo una cosa muy buena, que fue entrevistar a una compañera nuestra que hace años viene trabajando sobre la corrupción en Maldonado. Le atribuían toda esa investigación a Gabriel, y bueno, yo aclarando que en realidad Gabriel había entrevistado a Mónica Robaina
cosa que estuvo buenísima porque nomás un ratito de tele amplificó de forma muy grande un trabajo que lleva años haciéndose acá en Brecha. Y un ratito de tele nos dio una visibilidad muy grande. Y uno que viene del medio escrito, ¿no? Quedás como muy impresionado de lo que puede hacer la tele. Este viernes sale un número especial de Brecha, el número aniversario, el número que celebra los 35 años. Y es un número bastante particular porque nosotros siempre estamos enfocados en hacer notas y qué sé yo, y este año se lo dedicamos a todo el aspecto gráfico de Brecha, a lo que ha sido el diseño, la fotografía y la ilustración en estos 35 años. Y haciendo ese trabajo de archivo nos encontramos con cosas maravillosas y que nos sorprenden mucho, que por más que nos acusen de ser puro texto y qué sé yo, ha pasado gente por acá muy talentosa, fotógrafos e ilustradores. No sé, se me ocurre nombrar a Nelo Hernández, por ejemplo, un artista plástico muy destacado, que ilustró las páginas de Brecha desde sus comienzos. Y bueno, y nos parecía importante mostrar esa riqueza gráfica que ha tenido el semanario durante estos 35 años, ¿no? Que algunas veces capaz que pasa un poco desapercibida, pero ahí está, estuvo y sigue estando. En el próximo bloque vamos a seguir hablando sobre estos 35 años de Semanario Brecha, desde la zona del barrio Sur y Palermo, aquí en Montevideo, en una mañana un poco inhóspita, muy distinta seguramente a la mañana en la que estamos viendo este programa. Vamos ya a la pausa, en instantes retornamos y tenemos más novedades. Seguimos compartiendo con ustedes Mundo Cooperativo, muy cerquita de la Rambla montevideana, en una mañana que se presenta un poquitito gris, pero con muchas ganas de seguir dando noticias sobre este sector que mueve la economía y a la sociedad de nuestro país. Estuvimos dialogando allí en Brecha con la encargada de la edición de Brecha, de toda la parte gráfica de Brecha. Ella se llama Carolina Ocampo y nos estuvo mostrando el avance que ha tenido Brecha a lo largo de estos 35 años, los cambios que ha tenido Brecha a lo largo de estos 35 años y además también nos estuvo contando sobre los desafíos que en materia de diseño implican estos nuevos tiempos. Aquí está el informe. Generalmente el equipo de armado de diseño trabaja miércoles y jueves. En estrecha relación de intercambio con el equipo de corrección y el equipo de editores, o sea, el consejo de redacción. El consejo de redacción, los editores reciben las notas de los periodistas, editan las notas, las envían a corrección las corrige la primera vez, le envía el equipo de armado arma las páginas y las devuelve a corrección y ahí se genera como una suerte de ping-pong entre el equipo de corrección y armado hasta que la página finaliza, se imprime en chica y está pronta, digamos, para irse a imprenta. Eso en relación a la salida particular de lo que sería el semanario. Luego tenemos obviamente otras responsabilidades asociadas a la producción de piezas de difusión para situaciones particulares, promociones, eventos, etc. Todo eso pasa por nosotros, digamos. Está buena la pregunta porque en realidad, bueno, Brecha tiene 35 años y en esos años han pasado como muchas cosas, han pasado muchos diseñadores que han estado a cargo de establecer lo que sería como la maqueta de diseño y hemos tenido como muchos momentos. Por supuesto que evidentemente siempre hay algo que tiene que ver con tendencia porque está asociado como a criterios de consumo de un momento dado en particular. Sin embargo, Brecha siempre ha tenido una voz muy particular y que le ha sido muy propia durante a lo largo de su existencia y luego podemos como visitar, ¿no? Pero han habido como 4 o 5 momentos que han sido muy particulares a razón de la persona o las personas que estaban a cargo justamente de establecer las normas y los criterios de diseño y que han sido momentos identitarios como muy característicos de
la vida, de la historia gráfica de Brecha. Asociado a un montón de acciones que les contaremos como más adelante, una de las cosas que entendimos necesarias era la necesidad de aumentar la calidad de la interacción de Brecha con sus públicos. En ese sentido, el año pasado, a fines del año pasado, decidimos embarcarnos en lo que sería como un proyecto de rediseño que implicaba el rediseño del producto editorial impreso, del producto editorial digital y de los insumos gráficos en redes sociales. Entonces eso implicó obviamente un trabajo como de sistematización que permitiera que nosotros tuviéramos una voz consistente en este universo como multiplataformico en el que vivimos. Y eso, bueno, a los efectos también de aumentar la calidad de los productos y que estos estuvieran a la altura de los contenidos periodísticos que nos caracterizan, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, a partir del fin de año del año pasado y hasta junio de este año, estuvimos trabajando en este proyecto de rediseño con un equipo de trabajo integrado por Lucía Stainaro, Diego Cataldo y yo, Carolina Ocampo, con el objetivo justamente de llegar a nuestros 35 años con otra impronta, ¿no? Sin embargo, entendiendo como el desafío, nosotros tenemos, por un lado, obviamente el interés como de fidelizar y mejorar, como les decía, como la comunicación y el intercambio con las personas que ya son lectoras, pero también con el objetivo de lograr captar otras poblaciones de lectores. Entonces, en ese sentido, uno de los desafíos era entender, por un lado, dar respuesta como a las necesidades emergentes asociadas a nuevas formas, las nuevas prácticas de consumo de los tiempos que corren, pero por otro lado, asegurar un cambio respetuoso que entendiera cuáles eran los elementos de nuestra identidad ya existente que debían sostenerse y fortalecerse y no ser cambiados, ¿no? Y bueno, nosotros, primero que nada, en esto que te contaba, a los efectos de justamente de mejorar el vínculo, de fortalecer, digamos, el vínculo entre nosotros y nuestra población lectora, hemos hecho una apuesta fuerte también a las redes sociales, espacio en el cual recibimos muchísimo feedback, obviamente como decís vos, de los contenidos periodísticos per se, pero también de todo lo otro que tiene que ver con Brecha. Entonces, en ese sentido, ya sea a través de llamadas telefónicas, de correos electrónicos o a través mismo de las redes sociales, hemos recibido el feedback de nuestros lectores, de quienes no son lectores, pero aprecian el cambio. O sea que en ese sentido tenemos una manera de medirlo a través de la comunicación directa con nuestros lectores, y también en el caso del sitio web existe como las métricas, Google Analytics y otras herramientas que te permiten realmente medir la performance, digamos, del sitio, el tiempo de permanencia de los usuarios en el sitio, cómo interactúan con él en relación a cómo interactuaban antes. Entonces, como te decía, este cambio no solo tiene que ver con el producto editorial, sino con una apuesta fuerte al universo digital, que es de alguna manera también como muy medible en ese sentido. Es tiempo de hacer una pausa y en instantes volvemos con el último segmento de Mundo Cooperativo por hoy. Es tiempo de pensar en vacaciones. Por eso, Cooperativa Artigas te invita a visitar La Colonia en Piriápolis, con todas las normas de seguridad sanitaria. La Colonia te espera para que puedas disfrutar en familia en un lugar seguro, rodeado de naturaleza, con un paisaje único, entre las sierras y el mar. Te ofrecemos todo lo necesario para una estadía inolvidable. Visítanos en nuestra página web www.lacolonia.com.uy o en nuestras redes Facebook e Instagram Coop Artigas. Cooperativa Artigas, mucho más que un crédito. Las cooperativas construimos viviendas de interés social, ajenas al lucro y a la especulación financiera, garantizando el derecho humano a la vivienda a miles de familias uruguayas. FECOVI reivindica un interés no lucrativo para el repago de nuestros préstamos, 2% ya, exoneración de IVA a los materiales, más tierras para construir. FECOVI,
Federación de Cooperativas de Vivienda de Usuarios por Ahorro Previo. Ya estamos en el segmento final de Mundo Cooperativo por este encuentro y vamos a contarles que se realizó días pasados un webinar, un encuentro en redes entre representantes del sector cooperativo de todas las Américas. La intención fue hablar sobre los valores cooperativos en tiempos de pandemia y de qué manera el sector cooperativo en todo el continente está enfrentando este momento. Pero vamos a extraer de ese encuentro virtual, que duró más de 2 horas, lo que decía la presidenta de Asia América, la uruguaya Graciela Fernández, acerca de la importancia de este encuentro virtual que se realizó. La pandemia, sin lugar a dudas, del COVID-19 ha afectado la vida cotidiana de toda la población mundial, cambiando sus hábitos tradicionales, donde prima el confinamiento necesario para la protección de todos los seres humanos, a la espera de la vacuna que pueda combatir este terrible virus que nos afecta. Dicha circunstancia tiene que ser atendida de forma especial porque sin lugar a dudas ha paralizado actividades económicas, culturales y sociales y sin lugar a duda lo que tiene que ver con la actividad de nuestro movimiento cooperativo. Creímos especialmente clave elegir el tema de los principios cooperativos en este contexto histórico, por supuesto, especial que acabamos de marcar, por entender, primero, que estamos celebrando los 25 años de la declaración en Manchester en 1995, y además a esto se suma los 125 años de la ASI. Nosotros creemos que lo cooperativo constituye una categoría central en el ámbito de la economía social y bien vale la pena en este contexto repasar brevemente la evolución histórica dentro del propio movimiento en donde se ha dado la formulación de los principios y valores cooperativos. Si tuviéramos que reflejar un concepto central en el rico y complejo proceso de sucesivas revisiones de los valores y principios cooperativos que animan a las organizaciones cooperativas, diríamos que la columna vertebral, que lo esencial de la identidad cooperativa, permanece incambiado ante la formulación de los recordados pioneros de Rothschild a mediados del siglo XIX. Esto, que dicho de esta manera puede parecer conservador, sin embargo, constituye el motor impulsor de los profundos cambios al interior de nuestras organizaciones, que responde cada vez con mayor eficiencia y eficacia a los requerimientos de la hora actual, sin olvidar nuestro mandato histórico. Desde su creación en 1895, la Alianza Cooperativa Internacional es la máxima autoridad para definir las cooperativas y elaborar sus principios rectores. De tal modo y cumpliendo cabalmente con el mandato de ser un organismo rector del movimiento, se ha ocupado la revisión periódica de este tema. La Alianza ha elaborado 3 declaraciones formales sobre los principios cooperativos. La primera en 1937 en París, la segunda en 1966 en Viena y finalmente la declaración que hoy estamos honrando sobre la identidad cooperativa aprobada el 23 de septiembre de 1995 en Manchester. Nos estamos despidiendo. Llegamos al final de nuestro encuentro por la mañana de hoy, El Mundo Cooperativo. Como siempre les recordamos que los sábados también en la mañana estamos en Radio Carve muy tempranito con nuestra versión radial de Mundo Cooperativo. La semana que viene nos encontramos, como siempre, para compartir mucha información sobre esta área que mueve la economía y a la sociedad de nuestro país. Que pasen muy bien. Este programa es una presentación de CUDECOP en el mes del cooperativismo. Este programa es una presentación de INACOP, Construyendo Cooperativismo.